Bienvenidos chicos a una clase más de matemática. Vamos este día a continuar con nuestra unidad 7, ángulo inscrito y central. Nos ubicamos en nuestro libro de texto en la lección 2.6, ángulo semi-inscrito. Dice nuestro problema inicial de la siguiente manera. Compara la medida del ángulo ABP con el ángulo BOA en la siguiente figura. Y nos muestran en este caso una circunferencia en el cual, de acuerdo a los radios, se nos forma un triángulo. Si usted observa, nos dan nuestro centro y nos dan dos puntos en la circunferencia, que en este caso sería el punto B, el punto A, y por supuesto hay un punto que está fuera de ella, que es el punto P. Vamos a recordar un poquito en este caso, cuando nos referimos a un ángulo semi-inscrito, hablamos que es cualquier ángulo que tiene su vértice en la circunferencia, una de las semirrectas que determina sus lados, ya sea la tangente a la circunferencia y la otra a la secante. O sea que en este caso vamos a trabajar justamente con dos cosas importantes. La primera, que en esta ocasión vamos a hablar de una tangente y de una secante de acuerdo a la circunferencia. Bien, vamos a darle solución entonces y vamos a decir de la siguiente manera. Bien, démosle solución entonces. Y lo primero que vamos a recordar en este caso son algunos elementos que forman la circunferencia. Por ejemplo, en este caso vamos a recordar el diámetro, que es justamente el sector que pasa desde un punto hasta otro pasando por el centro en la circunferencia. Eso le conocemos como el diámetro. Otro de los elementos de la circunferencia que vamos a trabajar este día es la tangente. Y la tangente pasa justamente por un punto cualquiera, pero sería en esta ocasión esta recta que pasa aquí. Solamente toca un punto en la circunferencia. A eso nosotros le llamamos tangente en este caso. Bien, démosle solución entonces y ubiquémonos en la imagen de abajo, en esa imagen que tenemos acá. Tracemos entonces nuestro diámetro, que en esta ocasión va desde el punto Q hasta el punto B, o sea que abarca todo este sector. Si usted observa, pasa por el centro y llega hasta el otro punto B. Eso es lo primero que vamos a hacer. Trazamos nuestro diámetro, ahí lo tenemos ya. Y sabemos que en esta ocasión, este punto B, aquí, decíamos que tenemos una tangente. De acuerdo a eso, entonces vamos a hacer las respectivas comparaciones y vamos a ver qué es lo que sucede. Si usted ve, se nos forma un triángulo que en este caso es el triángulo AOB. Ahí tenemos un triángulo que se nos forma. Por supuesto, AO con OB, en este caso son radios y por lo tanto valen lo mismo, o sea que las dimensiones son iguales. En ese caso, podemos decir que tenemos un punto P en este caso, de que es el que está abajo, o sea, de acuerdo a la tangente que tenemos. Entonces decimos que el ángulo AOQ, que en este caso sería AOQ, que sería justamente este ángulo que tenemos acá, dice de que es igual a 2 veces el ángulo ABO, o sea, ABO, lo que significa de que en este caso, por el teorema del ángulo inscrito, podemos decir que el ángulo AOQ es igual 2 veces el ángulo ABO, que es justamente este que tenemos acá. Si usted observa, en este caso, estos dos ángulos están siendo compartidos por el arco. Eso es importante que usted lo vea. En lecciones anteriores nosotros hemos estado trabajando y decíamos que cuando hablábamos de teorema de ángulos inscritos, compartían el mismo arco y eso es justamente lo que nosotros tenemos acá. Comparte para el ángulo AOQ y para el ángulo ABO. Entonces, por lo tanto, este ángulo es 2 veces el ángulo ABO.
También vamos a decir lo siguiente, de que el ángulo AOQ, o sea, este mismo ángulo con el cual estamos trabajando, es igual a 180 grados menos, fíjese bien, menos el ángulo BOA, que en este caso sería menos este ángulo que tenemos acá, por ángulos suplementarios. Recuerde que cuando hablamos de ángulos suplementarios, es justamente ángulos que miden 180 grados. Por eso estamos diciendo de que el ángulo AOQ es igual a 180 menos este ángulo que tenemos acá. Por otra parte, también podemos hacer mención que el doble del ángulo ABO, o sea, ABO, dos veces el ángulo ABO, es igual a 180 grados menos el ángulo BOA, que en este caso sería este ángulo que tenemos acá, menos el ángulo BOA. En otras palabras, lo que nosotros pues estamos mencionando es que el ángulo ABO, o sea, ABO, este ángulo que se nos forma acá, es igual a 90 grados menos el ángulo BOA entre 2. Si usted observa acá, como nosotros teníamos una secante, aquí se nos forma un ángulo de 90 grados, pero le estamos restando justamente ese sector que tenemos acá, este sector. Y ahí tenemos, por lo tanto, que el ángulo PBA, ¿cuál es el ángulo PBA? Es justamente el ángulo que se forma con la secante y con este punto A. PBA va a ser igual al ángulo BOA sobre 2. O sea que el ángulo BOA, que sería justamente este ángulo que se forma acá, BOA, esta abertura que se nos forma acá, entre 2, o mejor dicho, el ángulo BOA es igual al doble del ángulo PBA, o sea, al doble del ángulo PBA, o sea que es dos veces ese ángulo. ¿Por qué decimos esto? Porque en esta ocasión hemos utilizado ángulos complementarios, ya que sabemos que PB, que sería esta secante que tenemos acá, es perpendicular con la otra recta, que en este caso es BO, que es esta justamente. Entonces, concluimos con lo siguiente. Por ángulos complementarios, sabiendo que PB es perpendicular a BO, entonces decimos que el ángulo PBA es igual al ángulo BOA sobre 2. Y ahí tenemos entonces la solución a nuestro problema, lección 2.6, ángulos semi-inscritos. ¿Qué nos dice nuestra conclusión? El ángulo formado por una tangente y una cuerda de la circunferencia se le llama ángulo semi-inscrito. En una circunferencia, la medida de un ángulo semi-inscrito es igual a la mitad de la medida del ángulo central que subtiende el mismo arco que la cuerda. Y ahí tenemos entonces nuestra conclusión. Vámonos a un ejemplo de esta lección. Nos dice, determina el valor de X para cada caso. Literal A. Tenemos en este caso una secante, que es justamente este que pasa, esta recta que va hacia abajo. Y tenemos nuestro ángulo X, sabiendo que en este punto justamente el ángulo PBA es igual a 53 grados. Entonces, vamos a encontrar nuestro ángulo X. Ahí tenemos entonces, démosle solución. Como el ángulo BOA, que en este caso sería este, es igual al doble del ángulo PBA, o sea, al doble de este ángulo, entonces vamos a decir que, por lo tanto, X es igual a 2 veces el ángulo de 53 grados. Si multiplicamos 2 por 53, decíamos entonces que al multiplicar 2 por 53 grados, eso es igual a 106 grados. Lo que significa de que en este caso X toma el valor de 106 grados. Ahí tenemos nuestro literal A. Nuestro literal B nos dice de la siguiente manera. Tenemos en este caso de igual forma una tangente, que es esta recta que pasa acá,
Pero nos dice de que hay un ángulo, justamente este ángulo que está en el centro, que es de 138 grados. Y ahora fíjese de que en este caso tenemos nuestro ángulo X, que es el valor que vamos a encontrar, que es justamente este valor que está acá entre la tangente y nuestra recta, que en esta ocasión va desde el punto B hasta el punto A. Que recuerde que a este tipo de recta no pasa por el centro, o sea que a ella le conocemos como una cuerda. Entonces, sustituyendo valores nos quedará de la siguiente manera. Como el ángulo PBA es igual a un medio del ángulo BOA, o sea, BOA justamente, y PBA, que sería ese ángulo que se nos forma acá, que está representado por la variable X. Sustituyendo valores, entonces nos quedará que X es igual a el ángulo de 138 grados sobre 2. Al dividir, eso nos quedará como que X toma el valor de 69 grados. Y ahí tenemos entonces la solución a nuestros ejercicios. Hay que tener en cuenta que en esta ocasión nuestra demostración del problema inicial hacía énfasis justamente a este. Cuando nosotros tenemos una tangente, que sería estas rectas que pasan y tocan solamente un punto en la circunferencia, fíjese de que o nos pueden dar el ángulo central o nos pueden dar justamente este valor que tenemos acá. Y de acuerdo a eso, usted o multiplica o divide. Eso es todo lo que tiene que hacer en esta lección. Ahí tenemos entonces nuestra lección del día de hoy. Por acá yo les voy a dejar los ejercicios que usted va a hacer en su cuaderno para luego realizar los del libro del ejercicio. Ahí tenemos las respuestas que están en color rojo. Como siempre, no olvide que debe hacerlos en su cuaderno y luego hacer las respectivas comparaciones. Eso ha sido todo. Recuerde que cualquier duda también puede hacerla llegar.